Yo creo que sí. Usted me daría hasta 8 paneles. Yo creo que sí. Este lugar es muy importante porque en el Antiguo Testamento se hablaba de un nuevo pacto, un nuevo y último pacto que el Señor haría, y cuando se clausura el canon del Antiguo Testamento, ese pacto no se llevó a cabo nunca. Pasaron siglos. Recuerden que entre lo último que se escribió, se profetizó del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay más de 400 años. Por lo tanto, quedó en puntos suspensivos el cumplimiento de aquel pacto. ¿Cuándo se cumplió aquel pacto? Bueno, ahí esperaron siglos, generaciones, hasta que en la última cena el Señor Jesucristo mencionó que este es el nuevo pacto en mi sangre. A lo largo de la historia, Dios había hecho diferentes pactos, ¿verdad? Con Israel, con Abraham, con David, etcétera. Pero este es un pacto completamente diferente porque es un pacto basado en su muerte, ¿verdad? Es un pacto de sangre y es un pacto donde iba a abolir de una vez por todas muchísimas cosas que habían permanecido como parte de la cultura del pueblo de Israel, donde ya el Señor amplía, ¿verdad?, la posibilidad de que todo el mundo pueda ser salvo, todo el mundo pueda formar parte de la relación personal con Dios. En el Antiguo Testamento, salvo excepciones, salvo raras excepciones, Dios mantenía un pacto, una relación a nivel nacional con un pueblo, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento vemos que el énfasis de Dios está en una relación personal con cada persona que abrace y crea en el Señor Jesucristo como el Mesías, como su Señor y Salvador personal, ¿no? Entonces aquí fue, vamos a suponer que fuera aquí, ¿no?, donde el Señor celebró ese último y definitivo pacto. Sé que se ha puesto muy de moda en algunas iglesias, en algunas denominaciones, hacer pactos, hay que hacer un pacto para no sé qué, no sé cuándo. Eso es todo mentira, eso es todo sacar las cosas fuera del contexto. El último y definitivo pacto que el Señor hizo, y sin lugar a dudas el más importante, ¿verdad?, fue el que hizo en este lugar, en la noche de la Pascua, cuando después Él es prendido a las pocas horas, y bueno, todos conocemos el resto de la historia, ¿no? Van a ver un olivo así como, creo que es de bronce, ¿no?, un olivo de bronce que hay ahí. Y si ustedes han leído la carta de Pablo a los romanos, se van a dar cuenta de que él habla de un olivo genuino, verdadero, y un olivo silvestre, ¿verdad?, que es desgajado, se hace un injerto contra natura, porque a nadie se le ocurriría quitar las ramas verdaderas del olivo y plantarla o injertar un olivo silvestre, ¿no? Pero en cierto sentido eso fue lo que pasó, de una forma simbólica, metafórica, cuando el Señor del pueblo de Israel, digamos que hace un solo pueblo, y nosotros los gentiles hemos sido injertados en ese olivo verdadero, ¿no? Y Pablo termina diciendo que bueno, que no te ensoberbezcas porque no son las raíces las que alimentan la raíz, no son las ramas las que alimentan la raíz, sino la raíz la que alimenta las ramas. Y poderoso es Dios para volver a injertar en el olivo verdadero al pueblo de Israel, ¿no? Es decir, que Dios hace muchísimas cosas esa noche de ese pacto. Muchos no fueron conscientes, sinceramente. Yo creo que fue después de años que se dieron cuenta de la profundidad de lo que el Señor estaba haciendo esa noche, porque esa noche cambió el rumbo de la historia. Sin ese pacto, pues nuestra relación con Dios sería prácticamente imposible, ¿no? Así que creo que es un lugar muy lindo. Y bueno, y si fue también este lugar el aposento alto, pues con más motivo todavía. Solamente decirles que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, en 1 Corintios 15, él habla acerca de que 500 hermanos le vieron a la vez después de la resurrección. Sin embargo, Lucas tomó nota, que es un hombre muy detallista, y él se da cuenta de que en el aposento alto no estaban esos 500 testigos que le vieron resucitado, ¿no?, sino que había tan solo 120. Lo que quiere decir que en una semana, ¿vale?, porque Pentecostés es una fiesta, Shavuot es una fiesta que se celebra justo 50 días después de la Pascua, pues hombre, si el Señor Jesucristo estuvo 3 días enterrado, muerto, se apareció y estuvo 40 días con sus discípulos, 43 son 43, hasta 50 serían 7 días que esperaron en este lugar esperando la promesa del Padre. Cuando llegó ese día, Lucas dice que había tan solo 120 personas. 380 habían desaparecido. ¿Dónde estaban? Nadie lo sabe. La Biblia no lo relata, ¿no? Pero lo que sí la Biblia cuenta, que los que supieron esperar fueron bendecidos y tuvieron una experiencia única en la historia, que nunca había sucedido semejante experiencia,
en un grupo de 100 y pico personas, donde incluso dice que María, la madre del Señor Jesucristo, también estaba ese día en el día de Pentecostés. Y bueno, y así nació lo que nosotros llamamos la iglesia, ¿no? Dice que había de todas las naciones bajo la tierra, judíos, prosélitos, árabes, cretenses, de todas partes del mundo, que habían venido a celebrar la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, donde los judíos recordaban y recuerdan cómo se le dio la ley a través de Moisés en el Antiguo Testamento, pero nosotros recordamos que ese día fue el que el Señor en la historia escogió para que todos fueran llenos del Espíritu Santo, es decir, dando a entender de que aquello que sucedía esporádicamente en el Antiguo Testamento sobre algún rey, algún profeta, algún juez, etcétera, ya esa etapa pasó a la historia, ya todo creyente, dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis, y son 3 veces que él repite esa expresión en sus cartas, no quiero que ignoréis, y dice que todos ustedes son templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Eso es algo tan normal para nosotros, pero eso es toda una revolución, porque eso no ocurría nunca. Después de Cristo sí ocurrió como lo más normal del mundo. Todo creyente que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Cristo, tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón. Independientemente de las experiencias que haya tenido posteriores a la conversión es la garantía de que el Espíritu Santo mora en ti y te da testimonio, ¿sí? Así que todo eso ocurrió aquí en esta casa que la vamos a visitar ahora, ¿sí? ¿Vale? Adelante. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos grabando en la puerta de lo que conocemos como el cenáculo o también el aposento alto. Aquí a mis espaldas, en la parte de arriba, es donde el Señor Jesucristo, dice la tradición, que partió el pan y el vino y lo repartió a sus discípulos y se estableció el nuevo pacto. Estamos en este momento en el monte de Sión. Aquí, a este lado, a este costado, tenemos la tumba del rey David, que también le hemos visitado en esta mañana, y nos vamos a dirigir ahora al Museo del Templo, donde está todo listo y preparado para el tercer templo cuando se reconstruya. Así es que estamos disfrutando de una mañana preciosa. Hemos visitado en este momento el aposento alto, hemos visitado la tumba del rey David, y ahora vamos a salir, o vamos a entrar, mejor dicho, por la puerta de Sión, una de las puertas que nos comunica con la vieja ciudad de Jerusalén. Saludos para todos, que el Señor les bendiga, gracias a los que están orando por nosotros, y seguimos en este día recorriendo y visitando muchísimos lugares importantes de esta ciudad de Jerusalén. Shalom para todos desde el monte de Sión, en Jerusalén.